Las 13 colonias marcaron el inicio de una lucha por la independencia y los ideales liberales que dieron forma a Estados Unidos de América. Actualmente esos ideales parecen estar en desacuerdo por figuras como Donald Trump, quien promueve el discurso de América para los americanos y desprecia a los migrantes. Es irónico considerando que Estados Unidos fue construido por migrantes, desde los colonos que llegaron en busca de un nuevo comienzo hasta las generaciones que han contribuido a su desarrollo. Este video explora cómo los ideales liberales fundacionales de las 13 colonias chocan con las políticas actuales, cuestionando si se está traicionando el legado de libertad y diversidad que dio origen a este país. Estamos en el siglo XVIII. Europa es un hervidero de nuevas ideas. Pensadores como John Locke o Montesquieu empiezan a decir cosas que en su momento suenan revolucionarias. Que todos los seres humanos tienen derechos, que el poder no debe estar concentrado en un solo rey y que el pueblo debería tener voz en el gobierno. Estas ideas no se quedan solo en los libros, cruzan al océano. ¿Y qué pasaba en América? En América del Norte, 13 colonias británicas crecen rápido. Tienen puertos, comercio, estructuras políticas propias y una sociedad cada vez más consciente de sí misma. Pero aunque prosperan, siguen bajo el control de un rey que está a miles de kilómetros. No pueden decidir sobre sus propias leyes, pero sí deben pagar impuestos. ¿Suena justo? Para ellos claramente. Entonces, ¿por qué se empieza a tensar todo? Porque las colonias ya no son un grupo de asentamientos aislados, se están conectando, comunicando y lo más importante, empezando a pensar. ¿Y si no necesitamos a Inglaterra? Las ideas liberales los inspiran, ya no quieren ser súbditos, quieren ser ciudadanos. ¿Quiénes estaban detrás de estas ideas? Muchos colonos eran intelectuales, comerciantes o líderes locales que habían leído a los filósofos europeos. Algunos nombres como Thomas Jefferson o Benjamin Franklin serán claves más adelante. Pero en este momento lo importante es que empieza a surgir una nueva forma de ver el mundo, la de una América libre, independiente y con derecho a decidir su destino. Todo estaba por cambiar. Ya no era solo una cuestión de política o impuestos, era una lucha de ideas, de identidad y de poder. Las cosas ya estaban listas y acomodadas en su lugar, así que la revolución estaba cada vez más cerca. Como contexto general, en el siglo XVIII las 13 colonias británicas ya tenían una economía fuerte y cierta independencia local, pero seguían bajo el control de Inglaterra que no tomaba en cuenta sus necesidades. Al mismo tiempo, las ideas de la Ilustración sobre libertad e igualdad llegaron desde Europa e hicieron que los colonos empezaran a cuestionar el poder del rey. Así fue creciendo una tensión entre lo que eran y lo que querían ser, hasta que todo estuvo listo para el cambio. El Reino Unido impuso varios impuestos, como el Acta del Timbre y el impuesto al té, sin que los colonos tuvieran representación en el Parlamento británico. Gran Bretaña limitaba el comercio de las colonias, obligándolas a comerciar solo con ella, lo cual afectaba su economía. Las ideas de libertad, derechos naturales y soberanía del pueblo, difundidas por pensadores como Locke y Russell, inspiraron a los colonos. La presencia de tropas británicas en las colonias fue vista como una amenaza y una forma de control. Eventos clave como la masacre de Boston en 1770 y el motín del té en 1773 aumentaron la tensión entre los colonos y el gobierno británico. En 1776 se proclamó la independencia y en 1783 Gran Bretaña la reconoció oficialmente con el Tratado de París. Nacimiento de los Estados Unidos de América, se creó una nueva nación con un sistema republicano y federal. Inspiró a otros movimientos revolucionarios como la Revolución Francesa y los procesos de independencia en América Latina. El Reino Unido revisó su política colonial para evitar nuevas revueltas. En 1787 se adaptó la Constitución de los Estados Unidos, basadas en la separación de los poderes y los derechos individuales. Surgimiento de USA, Estados Unidos de América. Como vimos anteriormente, las 13 colonias originales forman parte del estado actual del país vecino. Las colonias se unieron políticamente por primera vez en el primer Congreso Continental en 1774. En 1775 comenzó la Guerra de Independencia, con los primeros enfrentamientos armados. La presión y control de Inglaterra terminaron provocando una ruptura, el nacimiento de una nueva nación.
El 4 de julio de 1776, el Congreso Continental firmó la Declaración de Independencia, escrita principalmente por Thomas Jefferson. Este fue el nacimiento oficial de los Estados Unidos de América. Guerra de Independencia, 1775-1783. Tras declarar su independencia, las colonias tuvieron que luchar contra el poderoso ejército británico en la Guerra de Independencia. Fue una guerra difícil, pero los colonos, con la ayuda de países como Francia y España, lograron ganar. La guerra terminó en 1783 con el Tratado de París, donde Inglaterra reconoció oficialmente la independencia de Estados Unidos. Organización del nuevo país. Después de la guerra, Estados Unidos necesitaba organizarse como nación. La Convención de Filadelfia, 1787. Del 25 de mayo al 17 de septiembre de 1787, el lugar donde se hizo fue en Filadelfia, Pensilvania, en el Independence Hall. El presidente de la convención fue George Washington, pero una figura clave fue James Madison, conocido como el padre de la Constitución. Objetivo inicial: modificar los artículos de la Confederación. Lo que ocurrió fue que los delegados decidieron crear un nuevo sistema de gobierno desde cero. Principales debates y acuerdos: representación en el Congreso, Plan de Virginia y Plan de Nueva Jersey. Esclavitud, compromiso de los 3/5. Se contaría a cada esclavo como 3/5 de una persona para efectos de representación e impuestos. Se fortaleció el gobierno nacional con 3 ramas: legislativo, Congreso, ejecutivo, presidente, y judicial, Corte Suprema. Se establecieron pesos y contrapesos para evitar abuso de poder. Entrada en vigor en 1789, cuando se inauguró el primer Congreso y fue elegido George Washington como presidente. Igual se creó el Bill of Rights, Carta de Derechos. George Washington estableció el gabinete presidencial y creación del Banco Nacional. Su importancia histórica fue que sentó las bases de una presidencia moderna, considerado el padre de la patria.